estuvimos esperando a los hermanos aquí en la congregación también, porque ahora el ciclo de la Torá lo hacemos con los hermanos aquí del MIT y con los hermanos de la congregación de Cerca del Cielo. ¿Vieron lo que es las redes sociales? Yo digo siempre que el primer globalizador a nivel mundial fue el Espíritu de Dios, que interconectó a todos los hijos de Dios en el mundo, pero la Internet hace algo muy similar, nos interconecta a todos nosotros a nivel mundial. Y acá nos estamos congregando, hermanos de distintos países con los hermanos de La Paz, de la Congregación de La Paz. Estamos todos para recibir esta palabra. Bueno, voy a conectar ya aquí el Facebook también, lo vamos a pasar en vivo por Facebook. Amén. Bueno, Shalom, Yahweh les bendiga a todos, que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a los hermanos que están aquí en el MIT, al pastor Rubén, a Teresita, a Marga, a Adrián, a Raquel, a Lucía, a Leticia, a Gabriel, a Oscar, a Daniel, a Daniela, a Yami Sosa, a María Chávez, a Laura, a Lucero, Yamil, esposa de Matías. Hermoso testimonio tienen los chicos aquí Está haciendo cosas hermosas el Señor aquí en Argentina. Bueno, vamos a hablar sobre una porción de las Escrituras, la porción que hoy nos toca de la Escuela de Vida del Ministerio Cerca del Cielo. Sabemos que cada vez que aprendemos algo, es para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Cuando nosotros lo ponemos en práctica en nuestras vidas, nuestra vida cambia, nuestra vida mejora. Eso es la Biblia, un manual de instrucciones para superarnos todos los días. Quizás en algún tiempo de nuestras vidas no lo entendíamos y parecía algo que nos cansaba leer la Biblia, nos cansa, nos parecía fastidioso leer la Biblia, pero nos damos cuenta que así como un ejemplo que hemos dado varias veces, así como un muchacho que estudia ingeniería, quizás si se pone a ver una materia de cuarto año le van a aparecer los números que lo van a cansar, pero cuando empieza a estudiar desde el primer año y llega a cuarto año está apasionado por esos números. Es por eso que la Biblia muchas veces cansa o al cristiano, al creyente lo hace alejarse un poco de la palabra de Dios, porque no la entiende. Entonces aquí estamos para hacer eso, que entendamos la palabra de Dios, es un manual de instrucciones de nuestras vidas. La primera porción de este año, el año pasado, del 2023, le pusimos un nombre nosotros a la Parashá Bereshit, que se llama Ordena tu casa. Y en este tiempo, en esta semana, Dios habló a mi corazón y en realidad el lema de todo el ciclo de la Torá 2022-2023, de toda esta escuela de vida, va a ser Ordena tu casa. Porque el Señor me decía, no podemos ordenar la casa en un día. No, ordena tu casa no puede ser una para allá. Y en la semana siguiente cambiamos de tema. Ya no tenemos que ordenar más la casa. Ordena tu casa nos va a demorar un año, hermanos. Un ciclo completo, 54 semanas que dura este ciclo. Vamos a tomarnos el tiempo en cada uno de las semanas de ir aprendiendo algo nuevo y poniendo en orden nuestra casa. Cuando digo casa, la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos una casa nosotros. Entonces, vamos a ir poniendo en orden nuestra vida. Y no hay mejor cosa para poner en orden la vida de uno que saber qué es lo que tenemos que poner en orden. Por ahí dice la palabra en el libro de Proverbios que el hombre es sabio en su propia opinión. El hombre, la mujer. Eso quiere decir que cada uno de nosotros cree que hacemos las cosas bien o cree que estamos en lo correcto, que no nos equivocamos. El hombre es sabio en su propia opinión. Pero, hermanos, al sabio en su propia opinión le va mal. Porque creemos que hacemos las cosas bien o hacemos lo que queremos y termina mal todo, nuestra vida. Entonces, esto vamos a hacer. Este año vamos a ordenar la casa y qué mejor que ordenar la casa que la Parashá Noé o Noaj.
Esta parashá que nos habla de algo que aconteció al principio, luego que Dios creó los cielos y la tierra, inundó toda la tierra. O sea, Dios crea los cielos y la tierra y desaparece todo ser vivo sobre la tierra. Y esto tiene un significado profético tremendo. Y hoy lo vamos a aprender. Dice la Escritura, en esta porción, en Noé, que el creyente en Dios, en aquel momento era Noé, amaba a Dios, pero que la generación de ese tiempo era perversa. De tal manera que ya se había corrompido tanto, pero tanto la tierra, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Me arrepiento de haber creado al hombre, dijo el Señor, por la maldad del ser humano, por las perversiones, por la violencia. Se alejaron completamente de Dios. Entonces Dios habla con Noé y le dice, prepara un arca. Y esa arca vas a entrar tú y vas a entrar 7 parejas de animales puros, los que la Biblia llama puros, y 7 parejas, y una parejita de animales impuros. 7 puros, 1 impuro. Y vas a entrar tú y tu familia porque yo voy a inundar toda la tierra. Bueno, hermanos, Noé no tenía por qué creerle a Dios. Noé dio un salto tremendo de fe, porque se puso a hacer un arca en un lugar seco, en un lugar donde no había mucha agua. E hizo el arca, cuando Dios le dijo, él hizo el arca como Dios se lo dijo, tal cual, con el diseño, con las medidas, como Dios se lo dijo. Y por allí, viendo estas películas que tienen que ver, ustedes saben que muchas de las películas, por ejemplo, la película Noé, en la Biblia, en el Génesis, no cuenta lo que la película de Noé cuenta, que la gente iba, se reía de Noé y le decía que estás loco, que estás por hacer un arca, y se reían y se burlaban de él, porque no lo dice. Si leemos la Biblia, no lo dice, pero los libros apócrifos, los libros paralelos, el libro de Jacer, el libro de Enoc, cuentan que eso sí pasaba, que se burlaban de él, se burlaban de Noé. Y en ese burlarse de Noé, Noé creyó en Dios. La vida de Noé es una sombra profética de nuestra vida. Los tiempos de Noé son un tiempo profético de los tiempos que estamos viviendo hoy. Hablamos hace un tiempo que nosotros, esta generación, está viviendo bíblicamente dentro del libro de Apocalipsis. No estamos viviendo en Génesis, eso ya pasó. No estamos viviendo en la época de Jesús. No estamos viviendo en la época de las cartas apostólicas. Estamos viviendo Apocalipsis, el último de los libros. Dentro del libro de Apocalipsis nos encontramos viviendo nosotros. Jesús ya vivió el tiempo de los evangelios, creó los evangelios, los discípulos. Nosotros estamos en Apocalipsis. Eso quiere decir que nosotros, los que vivimos hoy en la tierra, somos actores del libro de Apocalipsis, del final de los tiempos. Vivimos en el final de los tiempos. Por allí en la mente del ser humano o en la mente del creyente mismo, pero ¿qué final de los tiempos? ¿Hace cuánto que vienen avisando del final de los tiempos? ¿Hace cuánto que los predicadores vienen diciendo Cristo viene? Cristo viene pronto y no vino todavía. Bueno, Dios permite esos tiempos para probar a su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestra vida? Dice la Escritura que en los tiempos de Noé era tan perverso todo que Dios decidió exterminar completamente la tierra y todo ser viviente o todo ser que tenía aliento de vida. También dice la Escritura que al final de los tiempos, antes de que Jesús venga, y también lo voy a comparar con esto del final de los tiempos, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Verdaderamente va a bajar de los cielos. Y todo ojo lo verá, dice la Escritura. Y cuando Él baje, ya no va a haber tiempo para nada. No va a haber tiempo para arrepentirse. Él vino ya. Tenés tiempo hasta que Él venga. Y dice que al final de los tiempos, antes de que Jesús venga, va a ser como los tiempos de Noé.
Dígame si no estamos como en los tiempos de Noé. Si el mundo no está como en los tiempos de Noé. El corazón, el amor de muchos se ha enfriado. La violencia crece a pasos agigantados. La perversión a pasos agigantados. Asesinatos, secuestros, violaciones. La maldad del ser humano. El ser humano no tiene empatía por el prójimo. Les importa nada más que ellos. Y si al otro le va mal, quizás lo dejan tirado en la calle si lo ven tirado en la calle. Estamos como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, dice la Escritura, allí en Génesis 7:10, dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cómo fue esto que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra? El libro de Génesis nos cuenta que Dios, al comienzo de la creación, agarra y separa las aguas de la expansión, sobre la expansión y aguas debajo de la expansión. ¿Qué significa eso? En los tiempos de Noé, o en los tiempos de Adán, antes a Noé, en los tiempos anteriores a Noé, el planeta Tierra no era como el planeta Tierra de hoy. Cuando se miraba el cielo, no se veía lo que nosotros vemos hoy. ¿Vieron que la Biblia dice que Adán vivió 900 años? Y que el hombre que más vivió sobre la tierra, Matusalén, superó casi los 1000 años. Esto es de verdad. Y aquí es donde la ciencia empieza a decir, pues esto es un cuento. Si el cuerpo del ser humano no está preparado para vivir tanto tiempo. Bueno, el cuerpo del ser humano sí está preparado para vivir ese tiempo. Hoy te voy a contar algo, una introducción antes de ir de lleno a la palabra. Una introducción linda. ¿Qué les va a gustar? Los cielos en los tiempos de Noé eran distintos a los cielos nuestros. Porque cuando Dios en Génesis separa las aguas de la expansión, sobre la expansión y debajo de la expansión, en la atmósfera, sobre la atmósfera terrestre, había una masa de agua coloidal flotando sobre la Tierra. Ojo, esto es una teoría científica, no es algo que lo estamos inventando. Ya la ciencia tiene una teoría sobre esto. Científicos avalan esta teoría, que había agua flotando. Vieron que en el espacio todo flota. Bueno, Dios separa las aguas y había una masa de agua flotando alrededor del planeta Tierra. Esas eran las aguas que la Biblia dice que las aguas estaban sobre la expansión de los cielos. Entonces, cuando ellos miraban a los cielos, el nombre de los cielos, nosotros le decimos cielo, pero en la cultura hebrea, ¿cómo se le decía a los cielos? Oye, ¿cómo se le dice? Shemaim se le dice a los cielos. Maim significa agua. She significa allí. La palabra cielos es Shemaim, es allí las aguas. Eso significa cielo en la cultura hebrea, Shemaim, allí hay aguas. Claro, porque ellos veían agua en el cielo, veían una masa de agua, ellos no veían el sol en su plenitud, sino que ellos veían luz. Iluminaba el sol la tierra, pero las aguas que estaban sobre la expansión era un filtro natural para los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son los rayos que degradan el organismo humano, hacen envejecer al organismo humano. Entonces, como los rayos ultravioleta no podían pasar por las aguas de sobre la expansión, sí pasaba la luz, acontecía que el ser humano vivía 900 años, porque no se degradaba el organismo humano por el sol. Y cuando Dios dijo, ya me cansé de la maldad, me cansé del hombre, me cansé de lo que estaban haciendo, voy a eliminar todo hombre, voy a matar a todo ser viviente menos a Noé, la familia y algunos animales. ¿Y qué hizo Dios? Un diluvio. Miren lo profético de esto. Dice que hizo caer, rompió Dios las fuentes de los cielos, dice la Escritura,
rompió Dios las fuentes de los cielos y cayeron cataratas de los cielos. No fue lluvia. Las aguas que estaban sobre la expansión se precipitaron sobre la tierra. Cataratas y cataratas de agua cayeron sobre la tierra. Es por eso que en 7 días inundó el planeta Tierra completamente. El agua cayó y dice que el agua llegó hasta sobre la punta de los collados, de los montes, de las montañas. Se cubrió la tierra por completo y mató todo ser viviente. Esto es ciencia, es ciencia. Cuando mata todo ser viviente, Moisés se pasó un año en la barca, en el arca, un año hasta que las aguas fueron bajando. ¿De qué manera bajaron las aguas? Las aguas bajaron, con el viento fue evaporando, secando, el sol fue evaporando el agua, que se terminó convirtiendo en nubes. No existían las nubes en los tiempos anteriores a Noé. Las nubes empezaron a existir cuando se evaporó el agua del diluvio, cuando había inundado todo el planeta, se secó por el viento y una parte se convirtió en nubes. Pero a partir de ese momento Dios dijo, yo no voy a permitir que el hombre viva más de 100 años. ¿Y qué pasó? Ya no había más agua sobre la expansión, ya no había más un filtro natural sobre la tierra, sino que ahora los rayos ultravioleta pegaban directo sobre toda carne. El organismo del ser humano se empezó a degradar. A partir de allí, después del diluvio, nunca más el hombre vivió 200 años, 300 años. Esto es ciencia la Biblia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas personas dicen que la Biblia es una fantasía y que está mal escrito porque hay cosas que no pueden ser así? ¿Cómo alguien puede vivir tanto tiempo? Claro, la ciencia de la Biblia es una ciencia más avanzada que la ciencia actual. Es por eso que la ciencia actual no entiende la ciencia de la Biblia, porque es una ciencia más avanzada que la actual. Es como si en la época de piedra a alguien le traían un celular de última tecnología de hoy. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se usa? No podrían usarlo. La ciencia bíblica está tan avanzada que la ciencia actual no la puede entender. Solo por medio de los estudios, de las escrituras, de la Torá, de la ley de Dios, nosotros podemos entender estas maravillas de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios algo tremendamente profético. Al 7º día cayeron las aguas de los cielos y se inundó todo. Sabemos que la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Sabemos que Jesús va a venir en el 7º milenio, que la tierra, dice la Escritura, que tiene 7 milenios, 6 milenios del hombre y 1 milenio, el último milenio, el Mesías gobernando en la tierra. Al 7º día, a la entrada del 7º milenio, porque no fue cuando terminó el 7º día, fue cuando comenzaba el 7º día, Dios inundó la tierra. ¿Qué hizo Dios? Dios en aquel momento, hizo lo que cada creyente hace cuando se acerca a Dios, un bautismo. El diluvio universal fue el bautismo en las aguas del planeta Tierra. ¿Y cuál es el objetivo del bautismo? Dejar el viejo hombre, la vieja mujer. Cuando nos bautizamos, dejamos el pasado, dejamos las malas costumbres, las malas prácticas del pasado, y nacemos de nuevo. Y nos entregamos a Cristo. Y caminamos con Él y seguimos sus pasos. Ahora, la generación de Noé, la generación de Noé era el viejo hombre. Y la generación después de Noé era el nuevo hombre. Hubo un bautismo en toda la tierra. Así como hubo un bautismo en toda la tierra, y la Biblia es profética, tiene que haber un bautismo en nuestras vidas. Y no solo un bautismo simbólico.
Porque créame, hermana, hermano, los hermanos que están aquí en la congregación, el bautismo no fue un bautismo simbólico. Murieron de verdad los que murieron en el agua. Todo ser humano murió ahogado. Y nosotros muchas veces cuando decimos me entrego a Cristo, quiero seguir a Cristo, sí hacemos bautismo simbólico. Porque nos sumergimos en las aguas, salimos y muchas veces seguimos viviendo la misma vida rebelde que seguíamos antes de bautizados. Pero la palabra de Dios dice que cuando venga Jesús en su segunda venida va a pasar algo. Mateo 3, 11 y 12 dice: Juan el Bautista, que estaba bautizando en agua, ¿no?, a los discípulos, dice, a la gente de aquellos lugares, los fariseos, dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, el bautismo en agua es un bautismo para arrepentimiento. Dios mató gente que tenía una vida pecaminosa, violenta, que no quería cambiar, que la maldad había avanzado tanto, para levantar una nueva generación. El bautismo en agua lo que hace es matar al viejo hombre y a la vieja mujer, a los que éramos antes, a los que hacíamos las cosas mal y ya no las debemos hacer más mal. ¿Por qué? Porque como este ciclo de la Torá, este ciclo de vida te va a enseñar a vivir y va a decir: ordena tu casa y tu casa va a ser ordenada en todas las áreas. No podés ordenar tu casa si no pasás por esa muerte. No se ordena ninguna casa si no morimos a lo que Dios sabe que debemos morir. Y dice por allí: pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Sí, mire, ya fue bautizada la tierra en agua. De hecho, es un solo bautismo en la tierra en agua, porque cuando el diluvio termina, Dios hace un pacto con el pueblo, hace un pacto con Noé y le dice: yo pacto contigo y tus generaciones, no voy a inundar más la tierra no va a perecer más inundada, y esta es la señal de mi pacto, el arco iris. Cada vez que llueva y salga el arco iris, Dios ve el arco iris y se recuerda del pacto que hizo con el hombre. Es por eso que Dios no va a inundar más la tierra, porque ya pactó con el ser humano de que no va a perecer más la tierra por medio de agua. Simbólicamente nosotros morimos, nos bautizamos en agua y nos levantamos, pero la palabra dice que va a venir Jesús a bautizar en espíritu. Bien, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a vivir una vida sobrenatural. Hablaba allí, allí unos videos que estamos subiendo, hablaba sobre la profecía. Si no está el Espíritu de Dios, ¿cómo va a haber profecía? Si el hombre no puede profetizar el futuro. Nadie ha ido al futuro y ha vuelto para hablar, pero cuando Dios da una palabra de parte de Dios, el Espíritu de Dios te habla, y ¿sabes qué? Vos hablás de aquí a un año y a un año acontece. Ahora cuando habla un hombre de su corazón, y no esperes que acontezca nada. El bautismo del Espíritu Santo es para que nosotros, los creyentes, tomemos el Espíritu de Dios y podamos vivir de una manera distinta. Ahora, falta el bautismo en fuego. Y la Escritura dice que cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, la tierra se va a prender fuego por completo. Se va a incendiar. O sea, la tierra por completo va a ser bautizada en fuego. ¿Cómo es una de las teorías hebreas del bautismo en fuego de la tierra? El oxígeno se va a convertir en fuego. El fuego se mueve por oxígeno. Cuando no hay oxígeno no se mueve. Bueno, el oxígeno se va a convertir en fuego y
va a ser todo desaparecido, como en los tiempos del diluvio en agua, va a venir el bautismo en fuego. Jesús lo hace, Él lo va a hacer. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque la maldad en los tiempos de Noé tenía que ser exterminada por Dios. Tenemos un tiempo hasta la venida de Cristo, nosotros, para exterminar nosotros nuestra maldad, cambiar y convertirnos en la generación nueva, en el que murió y nació de nuevo y camina con Dios, antes de que Él venga y bautice la tierra en fuego. O nos morimos ahogados o nos morimos quemados. O no nos morimos si ya habíamos muerto antes. ¿Saben por qué? La palabra dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez. El hombre puede morir, no existe la resurrección, no existe eso la de la reencarnación. El hombre puede morir una sola vez. El ser humano muere una sola vez. Ahora, esto de la muerte del ser humano una sola vez. El que muere a su vida actual y nace nuevamente, tiene vida eterna. El nuevo nacimiento te asegura vivir para siempre, cuando Él venga, vivir en su segunda venida en el reinado milenial y luego vivir en la nueva Jerusalén y vida eterna. Ahora, si nosotros no cambiamos nuestra vida, nos va a alcanzar la muerte, de la cual no hay vida eterna. O el agua o el fuego. Nos va a matar. Por allí dice, su aventador está en la mano de Jesús y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero. Esto es, el trigo que Jesús recoge en el granero, somos nosotros. O es aquel que nació de nuevo. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Yo le puse un título a esta enseñanza. Le puse un cambio forzoso. Forzoso. Para que el lema ordena tu casa se cumpla en tu hogar, debemos vivir ese cambio forzoso. ¿Y por qué forzoso? Porque acá no es cambio si tengo ganas y si no tengo ganas no cambio. La palabra de Dios, como Dios es tan perfecto y no se le escapa nada, pero nada de nada, la palabra dice allí en Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia, pero también dice maldiciones de la desobediencia. Y las maldiciones de la desobediencia, seremos cola y no seremos cabeza, no irá mal en todo, Dios nos perseguirá, nos dará enfermedades. Dios, te perseguiré y te aniquilaré, dice las maldiciones. Eso, antes de que te mueras de verdad, te va a generar un cambio forzoso. O cambio. Es como los chicos, los niños, que no quieren cambiar, los niños caprichosos. Muchas veces los padres le ponen límite a los niños caprichosos y son cambios forzosos. A mí me pasó con mis hijos en algún momento. El apretar y decir corto esto y nunca más vas a hacer esto, genera un cambio en el niño. Genera un cambio. Cuando un niño es caprichoso, si el padre le pone límites y dice, por ejemplo, Pedro, mi hijo, le gusta jugar al fútbol, mucho, pero mucho. Ya nos asusta como le gusta jugar al fútbol. Bueno, cuando él se pone rebelde en algún área, no juega al fútbol. Al otro día ya no es más rebelde en esa área. Porque él quiere jugar al fútbol. Ahora, las maldiciones de la desobediencia son lo mismo. Todos queremos bendiciones. Así como a Pedro le gusta el fútbol, a nosotros nos gustan las bendiciones. ¿A quién no le gustan las bendiciones? Las bendiciones de la obediencia. Ser cabeza y no ser cola. No tener hambre nunca. O sea, que nunca falte alimento en tu alacena. Que imponga las manos y todo aquello sobre cual ponga las manos sea bendecido. Que no haya estéril en el pueblo de Dios. Que Dios te escuche.
tener para prestar a muchas naciones y nunca pedir prestado. Todos queremos eso. Pero cuando nos ponemos caprichosos con Dios, adivine qué, se acabaron las bendiciones. Se acabaron las bendiciones y empezamos a vivir una tribulación. Y ya no es una leve tribulación pasajera y tampoco es una prueba, sino que es el cumplimiento de la palabra, donde dice que Dios es Padre y disciplina a sus hijos. Por allí, un poquito más adelante, dice Dios es Padre y azota a sus hijos. Y dice que la actual disciplina, porque Dios nos disciplina, dice la Escritura, la actual disciplina parece no ser causa de gozo. Claro, ¿cómo va a ser causa de gozo? Me está yendo mal, Dios me está apretando, Dios me está procesando, me están azotando, más vale, obvio que no es causa de gozo. Pero dice que produce fruto la disciplina de Dios. Y que si nosotros no somos disciplinados por Dios, no seríamos hijos de Dios, sino seríamos huérfanos. O sea, no formaríamos parte del reino de los cielos. Si sos hijo de Dios y Dios te disciplina, es para que tu alma no se pierda. Sí queremos. Somos como niños. Obviamente que todos queremos vivir las bendiciones de Dios. Y cuando no vivimos las bendiciones y bueno, nos va mal y tenemos problemas de todo tipo, ya no nos gusta. La palabra lo dice, hermano, la palabra lo dice. La disciplina no parece causa de gozo, pero produce fruto, porque si Dios no te disciplina, si Dios no te cierra la mano, podés perder tu alma. Podés perder la salvación de tu alma y tu alma se va a ir al lago de fuego, al fuego que nunca se apaga. Y Dios no quiere eso. Como Dios no quiere eso, y te lo aseguro que no quiere, es porque aquel que es padre o aquella que es madre no quiere eso para sus hijos. ¿Qué padre quiere algo malo para sus hijos? ¿Qué madre quiere que le vaya mal a sus hijos? Está claro que Dios no quiere que nos vaya mal, pero nos disciplina porque Él es un Padre excelente. Quizás nosotros somos malos padres, sí, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto Dios le va a dar a sus hijos? Entonces somos malos. El que nosotros no disciplinemos a nuestros hijos en algún área de sus vidas, no quiere decir que le hagamos un bien, le estamos haciendo un mal. El que no llamemos la atención a nuestros hijos porque están haciendo mal las cosas, es un mal accionar nuestro. Y el ponerle límite a los hijos es obrar como Dios. Y es convertirse en Dios en la tierra. La manifestación de Dios en la tierra, los límites. ¿Y por qué le puse un cambio forzoso a esta palabra? ¿Por qué le puse un cambio forzoso? Porque en estas 54 porciones, en estas 54 semanas, que vamos por la semana 2 recién, Dios quiere ordenar tu casa. Dios quiere ordenar tu vida. Dios quiere que vivas las bendiciones de la obediencia a pleno. Ese es el objetivo por el cual hacemos este MIT y este ciclo. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida y va a provocar un cambio forzoso para que vos puedas vivir esas bendiciones. Es probable que te sientas afligido o afligida, que digas, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me va bien? Es Dios cambiando, forzándote a que tomes decisiones distintas. Porque el hombre es sabio en su propia opinión. La mujer es sabia en su propia opinión. No tengo que cambiar nada. Qué lindo. Bueno, ¿en dónde te sentás? ¿A la derecha o a la izquierda del Señor? Todos tenemos que cambiar. Y el que se dispone en su corazón a decir, yo quiero cambiar. Pero no sé, Señor, qué cambiar. Quizás
Hay gente a mi alrededor que ve los defectos en mí, porque es más fácil ver los defectos en el otro que en lo de uno, ¿no? Pero quizás alguien ve los defectos en mí, pero yo no me doy cuenta, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Muéstrame, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu escritura. Yo quiero recibir esa bendición. Quiero recibir la bendición que estoy esperando. Quiero que mi vida cambie drásticamente, porque cuando Dios te bendice en todo, te bendice en lo familiar, te bendice en la salud, te bendice en lo económico. Dios te bendice en todo. Pero depende de nosotros querer que Dios nos bendiga. Y como somos hijos de Dios, te puedo asegurar que en este ciclo Dios te va a sacar bueno y te va a sacar buena. Y espero que seas el hijo obediente y no el hijo rebelde. Porque no vas a jugar la pelota nunca, sino. No te va a dejar pasar una el Señor. Pero te va a sacar bueno. Te va a sacar bendecido. Un cambio forzoso. Es necesario que se cumpla la parashá Noé en nuestras vidas. Que todo lo que está mal en nuestra vida muera. Que muera todo aquello que debemos cambiar. Y Dios te va a empezar a tratar, ¿saben por qué? Porque cada porción, Dios habla sobre algo que debemos cambiar. O nos da dirección sobre algo a donde debemos ir. Yo le digo un salto de obediencia a estas cosas, o un salto de fe, porque el que lo hace, le va bien. Y el que se resiste, no porque lo diga el pastor Facundo, porque Dios te quiere bendecido. Te va mal. Cuando estás viviendo una tribulación, sí, la Escritura lo dice, no es causa de gozo, pero produce frutos. Cuando estás viviendo una tribulación, hoy me recordaba de momentos en mi vida en los que viví tribulaciones. Y les puedo asegurar que no era causa de gozo. Eran momentos que trajeron aflicción, llanto, amargura, desesperación. Porque cuando una persona está viviendo una disciplina de parte de Dios, se desespera y quiere conseguir la solución ya, hoy, en este momento. Y como no la consigue, seguimos metiendo el pie más adentro del barro. Y nosotros mismos nos seguimos embarrando aún más por nuestra ansiedad y nuestra desesperación de salir de esa situación. Cuando lo único que te va a sacar de esa situación no es tu desesperación, tu voy a solucionar de repente esto, tu Dios, ayúdame de repente, que haya un milagro y que ya se solucione todo para que yo no sufra más. No es así. Porque si Dios hace un milagro y se soluciona todo y vos no pasás por el cambio forzoso o por la tribulación que necesitas pasar, Dios te solucionó el problema, vas a caer de nuevo. Yo de esto hablé hace mucho tiempo. Un ejemplo de las personas que son ludópatas. Vieron que hay personas que tienen una enfermedad por el juego. Gastan mucho dinero y no se pueden controlar y gastan fortunas. Yo tuve conocidos cuando era adolescente, los cuales los padres habían perdido hasta su propiedad, su vivienda, por haber jugado en el juego. O ir a los casinos y perdieron su vivienda. Yo trabajaba cuando comencé a trabajar de adolescente, con una compañera que lloraba permanentemente porque ella decía, hoy vivo en una mansión, pero sé que mañana voy a vivir en la calle. Y era literal que vivía en la calle, porque su padre perdía toda una fortuna del día a la noche en el juego. Ahora, ¿qué pasa si esa persona dice, Señor, estoy en el momento de la aflicción, donde el juego me llevó a perder todo? Solucióname el problema. ¿Qué pasa si Dios viene y le soluciona el problema, le da una casa de nuevo y Dios le solucionó el problema por completo? ¿Qué pasa? Al otro día se va a jugar de nuevo y va a perder esa casa.
porque es necesario que Él pase por esa tribulación, la cual lo lleve hasta el límite de la muerte, hasta el límite quizás de quitarse su vida, de querer o pensar en quitarse su vida, para no querer volver a vivir más lo mismo. Y cuando recién está preparado o preparada, Dios cambia esa vida porque se decidió a morir, en este caso, al juego. Allí Dios lo levanta, y cuando lo levanta o la levanta, ya no quiere vivir más lo mismo. Mire, yo he pasado tribulaciones en mi vida por cabezón, porque el hombre es sabio en su propia opinión, y no quiero pasar nunca más en mi vida por eso. Y en los momentos de tribulación personales que pasé a lo largo de mi vida, nadie vino con una solución mágica a decirme: Facundo, porque yo no era pastor en aquellos momentos, Facundo, no te hagas problema, te soluciono tu vida del día a la noche. Vení. Es por eso que yo no saco a la gente de la tribulación antes de tiempo. Porque si a mí alguien hubiese venido y me hubiese solucionado mi problema del día a la noche, hubiese vuelto a caer. Hoy no quiero saber nada con los momentos de tribulación, por eso soy obediente al Señor. Y por eso cuando veo a alguien viviendo una tribulación, no me meto en el proceso. Y por ahí la gente se ofende. Bueno, pero si me podría dar una mano ya para salir del problema. No, si te la estoy dando, pero no te das cuenta. Dios te está procesando. Y es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso las aflicciones tuyas y las aflicciones de los hermanos aquí son necesarias. La tribulación de Dios es necesaria en nuestras vidas para que aprendamos a vivir y a no quererla vivir más. Y si algo provocó esa tribulación, sea pecado o sea, no sé, problemas familiares, malas formas de hablar, malas formas de tratar al prójimo, malas formas de vivir. Cuando nos damos cuenta qué es lo que provocó mi actual condición, allí podemos cambiar. ¿Y saben qué? Esos cambios generan gente de reino que vive las bendiciones de la obediencia. Y uno dice: Dios es injusto porque no me bendice. Hay gente que piensa eso. Es como... Yo doy ejemplos de la vida cotidiana porque es la forma que hay de entender. Jesús hablaba con parábolas, y ni las parábolas le entendían, pero Jesús hablaba con parábolas para ser un poco más entendible con la gente. Hablaba de la parábola del sembrador, y así las parábolas se podían entender lo que Jesús quería decir. Bueno, si Simón, mi hijo de 10 años, hoy me pide una moto de competición para salir a correr por la autopista, yo no se lo voy a comprar. Pero si Simón llega a tener 20 años y es una persona responsable y le gusta el motociclismo y entrena y se prepara, quizás le regale una moto porque va a estar preparado para eso. Entonces Dios tiene bendiciones para tu vida tremendas, pero no te las va a dar si no estás preparado. No te las va a dar. Es como agarrar a un ludópata o a una de estas personas que pecan del juego y destruyen familias enteras, porque el problema no son ellos, el problema es su familia, el problema es las personas que te rodean, que sufren. ¿Qué es lo que acontece? Si Dios le bendice y le da fortuna a un ludópata, no está preparado para esa fortuna y la va a destruir. Entonces, si quieres la bendición de Dios, si quieres recibir la bendición de Dios, las bendiciones de la obediencia, porque la salvación del alma la tenemos porque creemos en Jesús. Si quieres recibir la bendición de Dios en tu vida, que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida, forzosamente debemos morir. Debemos decir: Señor, ¿qué debo morir? ¿Querés una familia restaurada? Pero no está restaurada. ¿Querés una familia feliz? Pero no es feliz. ¿Querés que tus hijos estén
estén bien, pero están en la droga o el alcoholismo. ¿Querés estar en una situación económica buena, como dice la Escritura, pero no tenés para comer? ¿Querés formar una familia, pero no podés? Bueno, forzosamente debemos cambiar. Y la palabra te enseña en qué cambiar. Estos saltos de fe y hacer lo que Dios nos dice en este ciclo que estamos aprendiendo, ordena tu casa, terminan luego de las 54 semanas con hijos de Dios bendecidos en todas las áreas de su vida. El cambio viene. Dios me habló sobre esto que estamos haciendo. El cambio viene. Y todos los días vas a aprender algo distinto. Todos los días vas a aprender qué hacer, cómo hacerlo. Y el consejo que te doy es sencillo. Hacelo. Convertite en el hijo obediente que no le cuesta hacerle caso a Dios. No seas el hijo rebelde que diga, no tengo ganas de hacerlo, no lo hago, no quiero hacer lo que Dios dice, no quiero pedir perdón, no quiero cambiar mi forma de ser. Hacelo. Convertite en el hijo obediente porque te va a ser más sencillo llegar a donde Dios quiere que llegues. Miren, la letra sin el espíritu es muerta. Yo no te puedo enseñar la escritura sin enseñarte qué tenés que hacer de la escritura para que tu vida reciba la bendición. Hoy podría haberte dado una linda enseñanza teológica. No saben esta para allá la cantidad de revelaciones que tiene. Pero Dios no quiere que yo te llene de conocimiento vano. Dios quiere que te mueva a la mejor temporada de tu vida. Dios quiere que te mueva hacia un cambio personal forzoso. Forzoso. Debemos esforzarnos por hacerlo para que llegue la bendición definitiva a tu vida. Y va a llegar. La bendición va a llegar. Sé que va a llegar. Es una parashá hermosa. Hay tanta revelación en esta parashá. Por allí dice la parashá que Dios le dice a Noé que ponga una pareja de animales impuros y 7 parejas de animales puros. Y uno dice, ¿por qué una de animales impuros y 7 de animales puros? Claro, porque cuando Moisés bajó, lo primero que hizo es un sacrificio. O sea, mató animales puros. Imagínense si llevaba solo una pareja de corderos. Se bajó del arca y mató los corderos y se acabó los corderos. Hoy no podríamos comer cordero, ni el cordero podría haber sido sacrificado. Es por eso que porque en la cultura hebrea no se sacrifica el animal impuro. No había sacrificio de animales impuros. Entonces por eso Dios les dijo 7 animales puros, parejas de animales puros. ¿Por qué? Porque eran para sacrificio y eran animales dedicados para Dios. La ciencia, como les digo, la ciencia actual no entiende a la ciencia bíblica, que es más avanzada que la ciencia actual, porque las dimensiones del arca, mira, te voy a hablar sobre algo que sé que te va a gustar, la sencillez de la escritura. La sencillez, entender la escritura con sencillez. La Biblia dice que cuando hicieron el arca que hizo Noé, las dimensiones no daban para poner tantos animales adentro. O sea, no entraban los animales que dicen que entraron al arca. ¿Por qué? Porque tenía que entrar una pareja de elefantes,
una pareja de rinocerontes, una pareja de leones, una pareja de tigres, animales de gran porte, una pareja de búfalo, una pareja, bueno, animales de gran porte, y de acuerdo a las dimensiones que científicos, sin espíritu, que no conocen a Dios, científicos hicieron, tomaron las medidas, alto, poniendo los pisos, no, acá no entran. No entran jirafas, acá no entran porque volumétricamente no podrían haber entrado. Y por allí salieron estos creyentes bueno, creyentes, digamos, místicos, porque vieron que lo que no se puede explicar, muchos religiosos, muchos creyentes, cristianos y de cualquier denominación, cuando no pueden explicar algo con la ciencia, o para que la ciencia refuta, ya entran en el misticismo. No, porque era un arca tridimensional, ¿no? Y que Dios los hizo entrar ahí adentro y entraban todos porque era tridimensional. Sí, entraban más animales, pero era un espacio chiquito, pero entraban todos porque Dios generó dentro un espacio tridimensional. No, eso es una tontera. Ahora, ¿cuál es lo sencillo de la Escritura? Y que la Escritura se tiene que entender con sencillez. Mire la ciencia de la Biblia. No entra un elefante y una elefanta de 10 toneladas cada uno, pero sí entra un elefantito bebé de 100 kilos. Y lo que Moisés metió dentro del arca eran todos cachorritos y animalitos recién nacidos. Es por eso que se explica que los leones no se comían entre sí y no se mataban, y los elefantes no se ponían locos ni aplastaban a nadie, porque eran todos animales cachorritos y pequeñitos y sobra espacio. Ahora sobra espacio. Lo sencillo de la Escritura, lo que no entendió la ciencia. Fíjese que la mente del científico que no conoce a Dios y del científico que no tiene el Espíritu de Dios, no entra, imposible. Y después salió el espiritual que tampoco entiende a Dios, no, es tridimensional. No es ni tridimensional ni nada. Eran animalitos recién nacidos. No van a meter un elefante viejo que se va a morir antes de poder reproducir. Estuvo 1 año el arca dando vueltas en el agua. Eran todos animales chiquititos. Y esa es la sencillez que el Espíritu de Dios nos trae para el cumplimiento de la Escritura. Pero sin embargo, en la cristiandad se han llevado por misticismo y dicen, mire, Dios me dijo que te va a prosperar de tal manera. Sí, Dios dice, Dios habla y Dios dice te voy a prosperar y Dios muestra. Y todos esperamos la magia y no el milagro. ¿Cuál es la magia? Pastor, ore por mí para que Dios me entregue una Ferrari. Sí, porque Dios me dijo que me iba a dar una Ferrari. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Dios bendícelo porque tú lo dijiste y que venga esa Ferrari y que el hermano se siga levantando a las 12 del mediodía, que no trabaje y que se duerma a las 10 de la noche viendo Facebook. Pero sin embargo hay muchos que esperan eso. Hay muchos cristianos que se agarran y se aferran del misticismo y viven un misticismo que les provoca maldiciones. Y como les provoca maldiciones, no viven lo que Dios les dijo. Porque no está trabajando. La Ferrari debe ser bastante cara. No tengo el valor de una Ferrari en este momento, pero no debe ser un auto barato. Si Dios te prometió una Ferrari, es porque vas a tener que trabajar mucho. ¿O usted cree que la gente que conduce un Ferrari no trabaja? ¿O no ha generado riqueza? Muchos de los empresarios más grandes a nivel mundial actual, porque hay muchas personas que viven de herencias, pero muchos de los empresarios actuales a nivel mundial salieron de la pobreza. Los hombres más ricos del mundo fueron
pobres de niños. Hay un común denominador en las empresas que crecen de repente y que se convierten en corporaciones a nivel mundial, y es que gente que era muy pobre, pero que tuvo visión, Dios le puso visión, y convirtieron lo malo en bueno. Y Dios lo hace, pero vos tenés que poner de tu parte. Y la sencillez de la Escritura hoy te dice, si querés las bendiciones de la obediencia, mira qué fácil. Pone por obra lo que la palabra de Dios dice. No resistas más. No resistas más a Dios. No lo resistas más. ¿Por qué todos me miran mal? ¿Por qué todo el mundo me mira mal? ¿Y si cambias el rostro? ¿Y si le sonrieses a la gente? Ahí a Josefina, mi hija, es una chica muy simpática. Cuando vamos a Buenos Aires, en Buenos Aires no tiene el costumbre la gente, por las presiones, por las tribulaciones diarias, las presiones económicas, por las crisis, la gente está tan ensimismada en sus problemas que no saludan. Josefina, donde entra, hola, buen día, ¿cómo les va todo? Con una sonrisa, y la gente la mira como diciendo, ¿qué le pasa a esta chica? Y después sonríen y la saludan. Ella generó un cambio, o quizás le cambió la mañana a una persona con sonreírle en la cara y darle un buenos días. Y cuando se va los saluda a todos, adiós a todos, que le vaya bien. Y la gente se sorprende, pero le hace bien. Ahora, si Josefina fuese igual que ellos, hola, ¿qué querés? Esto, ni un hola ni un chau, no generaría un cambio. Pero ella lo genera por su forma de ser. Ahora, si nosotros queremos que la gente sea empática con nosotros, y tenemos que ser nosotros empáticos con ellos. Pero no quiero. Quiero seguir siendo un ogro, pero que todos me amen. Bueno, filma la película Shrek, a lo mejor. Pero debemos hacerle caso a Dios, hermanos. Y cada porción de las Escrituras, Dios te va a hablar para que tu vida cambie forzosamente. Y es sencillo. Acá la fórmula no es ayunar para que Dios te bendiga. La fórmula no es que venga un profeta y te imponga la mano y Dios te bendice. No. Acá la fórmula es hacerle caso a Dios. Hoy, con esta porción, Noé, Dios te está diciendo, es necesario que mueras. Y vamos a morir a nosotros mismos para que la siguiente porción nos traiga una enseñanza de vida para que cambiemos lo que debemos cambiar. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, acontecerá que si pones por obra mis estatutos y mis mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y no dice, acontecerá que si pones por obra todo y hasta que no pongas por obra todo no te voy a bendecir. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que mientras vamos poniendo por obra, Dios nos va bendiciendo. Entonces, si vos te propones poner por obra la palabra de Dios a partir de hoy, la semana que viene Dios va a soltar una bendición sobre ti. Y todos los días, en la familia, en el hogar, en las finanzas. Hagámosle caso a Dios. Hagámosle caso a Dios. Dejemos de lado lo que sabemos, cambiemos lo que sabemos que debemos cambiar y lo que no sabemos, porque, mire, a mí me pasa algo. Quizás yo a veces no me doy cuenta que debo cambiar algo, pero aprendí a escuchar a la pastora María José, a mi esposa, porque la palabra de Dios dice que tenemos una esposa idónea, los varones, y la pastora María José sabe muy bien lo que yo tengo que cambiar. Y cuando ella me remarca algo, y ahora la empecé a escuchar un poco más que cuando, antes de ser pastores y antes, ahora la empecé a escuchar más. Entonces cuando ella me marca algo, yo lo medito, y si lo tengo que cambiar, lo cambio. Pero sin embargo nos ofendemos cuando nos mencionan siquiera algo hay que cambiar.
Tenemos que ser obedientes al Señor. Lo que sabemos que debemos hacer. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, mire, tienes que hacer esto? Mira, tienes que hacer esto. Y en nuestra rebeldía tu auto en la caja, lo dejamos de lado. Menos en tu seguro. Y más de Lo dejamos de lado. Disculpen, aquí se me salió una publicidad aquí en la computadora. Ahí está. Listo. ¿Cuántas veces Dios nos habla, nos marca algo? Y no tiene que bajar Dios para marcarte algo. Te lo puede decir un amigo, te lo puede decir una amiga, te lo puede decir un pastor, una pastora. La misma palabra de Dios cuando la lees. Y nosotros dejamos de lado y sabemos que tenemos que acompañar ese consejo que nos da el Señor y no lo hacemos. Y nos rebelamos contra Dios. Eso termina mal. Eso termina mal. Dispongámonos a que lo que debe morir muera. Y salgamos adelante. Este ciclo de la Torá te va a bendecir mucho y va a provocar, si estás dispuesto y si estás dispuesta, va a provocar lo que estás esperando. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy las gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, esta noche. Cambiar forzosamente. Ayúdanos, Señor, a provocar esos cambios en nuestra vida todos los días. Ayúdanos, Padre, a que esos cambios generen las bendiciones de la obediencia. Ayúdanos, Padre, a que el anhelo de nuestro corazón, la petición que tenemos en el corazón, llegue provocada por esos cambios. Señor, bendigo a las familias, a cada una de las familias presentes, a las de aquí la congregación, a los que están en el Meet, a los que están en el Facebook. Los bendigo en el nombre de Yeshua. Y te pido, Padre, que la mejor temporada de nuestras vidas sea hoy. Nos disponemos a morir. Morir a nosotros mismos. Morir a nuestro orgullo. Morir a nuestro ego. Morir a nuestra rebeldía. Morir a aquello que sabemos que debemos cambiar y no lo hacemos. Y nos comprometemos a nacer de nuevo. El nuevo nacimiento trae un pacto, dice el Señor. Luego de que la tierra fue bautizada y murieron muchos, vino un pacto de parte de Dios. Y un nuevo nacimiento para ti es pacto de Dios contigo. Las bendiciones de la obediencia se van a cumplir. Te bendigo en el nombre de Jesús y tomen esta palabra. Tómenla. Que no sea una prédica más, que no sea una enseñanza más y me voy a mi casa y me olvidé hasta la semana que viene. No, Señor, hoy comienzo a morir para que tú puedas morar en mí y llevarme de la mano a vivir esas bendiciones. Para aquel padre que necesita guía, te pido que tú seas la guía, que tu espíritu sea la guía en sus vidas, mi Dios. Para aquel que necesita dirección, te pido que tú seas la dirección, Señor, para ellos, para salir de la situación en que están viviendo. Para aquel que necesita, Señor, respuestas, te pido que tú seas la respuesta, mi Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús, a cada uno, Señor, de los hermanos presentes, a todos los que están escuchando esta enseñanza, y, Señor, hay en el corazón de cada uno una petición. Y yo te pido, Señor, que tú muevas los cielos y la tierra, muevas personas, muevas situaciones
para que esa petición del corazón se cumpla, mi Dios. Como vellón te pido, mi Dios, que eso se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Tú mueves todas las cosas. Miren, hermanos, Dios mueve personas, mueve situaciones, mueve la vida para provocar milagros. Todo está en el plan de Dios. La petición que tenés en el corazón, Dios puede mover personas de un lado hacia el otro. Dios puede traer personas y generar situaciones de vida para que eso acontezca. Si se le tiene que pinchar la llanta o la goma a una persona en el auto para que se pare y hable contigo y luego se genere una relación de amistad o familiar que va a provocar una bendición, Dios lo va a hacer. Porque Dios es el arquitecto de todas las cosas. Señor, bendigo a cada uno de los presentes y te pido, Señor, llévalos de la mano a la mejor temporada de sus vidas. Muramos a lo que debemos morir. Esa es la enseñanza de hoy, a ponerla en práctica.